Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy es el día miércoles, día de clase, miércoles de clase, para estudiar la palabra, meditar, mitad de la semana, y es tiempo para meditar la palabra del Señor y estar en comunión con Él. Es una buena oportunidad estar enfrente de la palabra de Dios, enfrente de la Biblia, y tratar de encontrar en ella la dirección correcta para nuestro corazón. Antes de empezar, quisiera pedirte que me acompañaras y cerraras tus ojos para orar a Dios y pedirle a Él su bendición, su Espíritu Santo y su guía en esta hora. Padre, gracias. Antes de abrir tu palabra, queremos pedirte permiso, que nos dé la oportunidad de leer, aprender, meditar y ser inspirados por ella, para que nuestro corazón se sienta motivado a servirte, a aprender de ti y a seguir las pisadas del Maestro. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. En ese nombre precioso y glorioso oramos. Amén, amén. Hermano, listo, hermana, lista para la palabra. La palabra de hoy está situada en el capítulo número 10 de Marcos. Capítulo número 10 de Marcos. Quisiera que tomaras tu Biblia, y si no la tomas, si no la tienes allí, al menos escuchas la palabra que yo voy a leer en el capítulo 10 de Marcos. Versículo 17 dice lo siguiente. Tengo la versión Valera del 60. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Creo, hermano, que tú y yo estamos muy familiarizados con este pasaje. Un hombre joven se acerca corriendo, hinca su rodilla al suelo, se acerca a él y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y dice allí que vino uno ante la presencia del Señor. Y yo me pregunto y reflexiono un poquito: ¿quién no quisiera venir ante la presencia de Cristo Jesús? ¿Quién no quisiera tener contacto con el Señor? ¿Quién no se sentiría atraído por su gentileza, por su amabilidad, por su manera de tratar al desvalido, por su manera de tener compasión por el que está en necesidad? ¿Quién no se sentiría atraído de estar cerca de aquel que tiene palabras de vida eterna, que conoce el corazón humano, que consuela los corazones, que da respuesta a las preguntas? Este hombre joven vino corriendo porque tenía un apuro en su corazón. Él quería saber. Y la pregunta era importante: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y es que cualquier persona con un poquito de sabiduría, con un poquito de inteligencia, podemos darnos cuenta cualquiera de que este mundo necesita algo más que dinero, algo más que salud, algo más que una casa, algo más que el vestido. Y este hombre quiere preguntar algo que trasciende, está interesado en algo que está más allá de la vida humana, la vida eterna, la vida con Cristo Jesús, la vida con Dios. Así que viene corriendo porque el Señor Jesús es atractivo. Atractivo no en lo físico, sino atractivo en su corazón, en su manera de ser, en su modo de tratar, en su manera de hablar, en su compasión por las personas enfermas, en su compasión por las personas que tenían dudas y tribulaciones y conflictos. Si tú eres una de esas personas, acércate también. Ven al Señor Jesucristo, porque Él es el que tiene buena palabra, buen consejo. Más adelante, arribita del versículo 17, dice que el Señor Jesús enseñaba a la multitud, enseñaba a los fariseos. Y dice que la gente le traía a los niños para que los bendijera. Y dicen que cómo saber que una persona es noble de corazón, cómo saber que una persona es mansa y humilde. Bueno, los niños te lo pueden saber, los niños te lo pueden hacer saber. Cuando tú ves a un niño, a dos niños, a un grupo de niños que corren y se sienten cómodos, se sienten a gusto, se sienten protegidos, se sienten amados por un adulto, tú puedes darte cuenta que ese adulto tiene un corazón noble como el de Cristo Jesús. Cuando tú ves que el mismo adulto puede convivir alegremente con un pequeño y se divierte con él, le encanta pasar tiempo con él, tenerle paciencia, podrás encontrar un hombre que es noble, manso, templado, bondadoso de corazón. Cristo Jesús es el hombre excelente. Así que este hombre viene corriendo porque él sabe que Cristo Jesús es un hombre excelente. Y dice que viene corriendo porque tiene un apuro.
Las personas que estamos en apuros, cualquiera que sea, en necesidad de trabajo, de salud, en necesidad de instrucción, cuando necesitamos alguien que nos oriente y nos guíe, que resuelva una pregunta del alma, que nos resuelva un conflicto del corazón. Hermanos, hay que venir corriendo a Cristo Jesús, tal como lo hizo este hombre joven, corriendo a los pies del Señor. Y no solamente vino corriendo, sino dice ahí que dobló su rodilla. Y es que este hombre reconoció que la persona que tenía enfrente era un maestro, era el Señor. Este hombre joven, no conocemos su nombre, pero sabemos de que este hombre reconoció la majestad, la autoridad, la supremacía de Jesús y dobló su rodilla. Y de esa manera tú y yo también tenemos que venir a Cristo Jesús, rápidamente, apresuradamente, confiando en Él, sintiéndonos atraídos por su belleza espiritual, por su nobleza, su bondad, su mansedumbre, por su amor. Y no solamente venir a Él, sino también doblar nuestra rodilla ante la majestad del gran Rey Cristo Jesús y reconocer que Él es superior a todos nosotros. Así que viene este hombre y le dice: Maestro bueno, Maestro bueno. Son dos títulos que este hombre le da a Jesús el Cristo. Y no estaba equivocado, porque Jesús realmente es maestro y realmente es bueno. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y ese es Dios. Así que este hombre viene y le dice: maestro, y maestro bueno. ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Cómo tú llamarías cuando tú te acercas al Señor en oración, en algún rincón de tu casa, y doblas tu rodilla y levantas tu alma al Señor? ¿Cómo le dirías tú? Este hombre se le acercó y le dijo: maestro. Porque este hombre reconocía que en el maestro hay enseñanza, hay doctrina, hay palabra, hay consejo, hay guía, hay dirección. Señor Jesús, tú me enseñas, tú eres mi maestro. Yo quiero ser tu alumno, quiero ser tu discípulo, quiero ser alguien que aprende de ti, que aprende a caminar, que aprende a ser noble, manso y humilde de corazón. ¿Qué acaso no dijo el maestro esas palabras? Aprended de mí, porque Él es maestro. ¿Y aprended qué? La mansedumbre, la templanza en todos los aspectos de la vida. Maestro bueno, dos títulos correctos que este hombre mencionó. Y es que el maestro, el Señor Jesús, su doctrina es verdad. Su enseñanza es verdadera, es eterna, es santa, es divina, es continua. Su palabra, su consejo, su enseñanza no falla. Es como una espada que traspasa nuestro corazón y discierne los pensamientos. ¿Cómo no recibir las enseñanzas del gran Maestro Cristo Jesús? Porque es un privilegio ser enseñado por el Maestro. Yo a veces pregunto y me trato de imaginar qué se sentiría estar a los pies del Maestro, qué sentirían los discípulos. La Biblia dice que en varias ocasiones los discípulos eran llamados aparte para que el Señor les enseñara y les mostrara cosas que a nadie más les enseñaba. Qué privilegio, cómo me gustaría haber estado allí en privado, y todavía lo puedo hacer. Tú también. Podemos ir al Señor, tomar su palabra, decirle: Señor, muéstrame, enséñame, alumbra mi pensamiento, ilumina mi mente para aprender de ti. Recuerdo también, tú lo has leído, como una noche especial Nicodemo, aquel maestro de la ley, fue y buscó al maestro para preguntarle, y el Señor pasó una noche con él enseñándole las maravillas de su enseñanza, las maravillas de su palabra, las maravillas de Dios y del reino de los cielos. Qué privilegio para los discípulos, qué privilegio para Nicodemo poder estar a los pies del Señor y aprender de Él. Luego ahora recuerdo también dos discípulos que se les conoce, los discípulos de Emaús. La Biblia no menciona sus nombres, pero sí se dice que iban de camino de Jerusalén a un pequeño pueblo llamado Emaús. Por eso se les conoce como los discípulos de Emaús. Y dice la palabra que el Señor Jesús se acercó con ellos para platicar. Ellos no lo reconocieron. El Señor acababa de resucitar. Y cuando ellos le preguntan: ¿qué no has oído de Jesús de Nazaret? Él es el único forastero que no sabes. Y entonces el maestro
El maestro abrió su boca y dice la palabra que empezó a enseñarles desde el principio, desde Génesis hasta Malaquías, todo pasando por los salmos, la ley, los profetas, todo lo que la Biblia, todo lo que la Escritura dice de Él. Y les enseñó de tal manera que el corazón de ellos, dice literalmente, ardía en gozo, en éxtasis, en emoción, en una actitud de privilegio. ¿Cómo me gustaría estar en privado con Cristo Jesús? ¿Cómo me gustaría que tú también estuvieras en privado con Cristo Jesús para escuchar la enseñanza del Maestro? Y no es nada difícil, no es nada complicado. Tú puedes ir a tu rincón en tu casa, en algún rincón especial. Puedes doblar tu cabeza, pedir al Señor que te guíe, al Maestro que te guíe. Toma su palabra y entonces tú vas a escuchar la palabra que tú lees, la puedes leer en voz alta y luego permites que tu palabra entre a tu corazón, la piensas, la meditas, llenas tu mente y tu cerebro de la palabra de Dios y luego permites y pides que el Espíritu Santo que está en nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo que está en nosotros nos enseñe y nos lleve a toda verdad, a toda justicia. Y no hay algo más privilegiado que estar a los pies del Maestro y escuchar de Él su enseñanza. Maestro, Maestro bueno, así es su doctrina. Tú y yo tenemos acceso al Señor. Ahora, no solamente le dijo Maestro, también le dijo bueno. Maestro bueno. Y el Señor pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Claro, el Señor le pregunta así porque la hermosa belleza de su humildad no quería robar al Padre nada que fuera para Él. Qué hermoso es el Señor, siendo el creador de todas las cosas. Se humilla aún. Pero el Señor pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Y claro que el Señor Jesús es bueno, porque Él dice, solamente Dios es bueno y Él es Dios. Cristo Jesús es Dios, Él es bueno. Pero la pregunta es para ti. Si tú llamas que Jesús es bueno, ¿por qué le llamas bueno? Si me preguntara a mí el Señor, la respuesta sería muy fácil, muy sencilla de responder. Porque yo sé que Jesús es bueno. Porque cuando yo, hermano, hermana, cuando yo estaba muerto en delito, en pecado, cuando yo estaba completamente vacío de vida, vacío de espíritu, cuando en mi pensamiento solo había maldad, orgullo, cuando solamente había conveniencia y codicia, cuando estaba completamente perdido y destinado a estar lejos de Él por toda la eternidad, el Maestro bueno se acercó hacia mí, me buscó, dejó su trono de gloria para ir a buscarme, me encontró, me lavó, me limpió, me dio su nombre, me dio su espíritu, me hizo promesas que hasta el día de hoy son fieles, son verdaderas. ¿Cómo no decirle bueno a mi Señor? Cada vez que estoy en estrés, cada vez que estoy en un conflicto, cada vez que estoy en un error, cada vez que cometo un pecado, voy y lo busco y encuentro en Él gentileza, encuentro en Él bondad, encuentro en Él el deseo de corregirme con ternura, con palabras que llenan mi corazón, que llenan mi espíritu y que hacen levantar mi cabeza hacia Él una vez más para decirle, bendito sea Señor, eres bueno. ¿Cómo no decirle bueno a mi Señor si cada vez que he tenido una necesidad, Él me ayuda? Aun y cuando en ocasiones no me contesta como yo quiero, aun y cuando estoy enfermo y no me sana, aun y cuando la respuesta no viene, Él me ha prometido que va a estar conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él está conmigo, Él me hizo esa promesa. Y yo que he estado, y tú también, que hemos estado en momentos tenebrosos, de tiniebla, de tristeza, de dolor, de confusión, sin saber qué hacer, Cristo ha estado con nosotros. A veces el Señor, en su bondad y en su intención de ser buen maestro, no responde de la manera en que uno pide. A veces nos deja por más tiempo en el dolor, por más tiempo en la enfermedad. A veces inclusive no nos saca de ahí, como el apóstol Pablo a Timoteo, que no les permitió la sanidad, porque él sabía que en la enfermedad uno aprende más, y el Señor es buen maestro. Somos nosotros los que en ocasiones somos malos alumnos, malos discípulos, y nos extraviamos por cualquier
cualquier pensamiento, por cualquier sentimiento, cualquier emoción, por cualquier temor, por cualquier duda. Y el maestro, ya que es un buen maestro, bueno y santo, va a hacer lo justo, lo necesario, aunque sea un poco doloroso, un poco de disciplina para ti y para mí, pero para asegurarse de lo que tú aprendas sea bien aprendido por tu corazón, para convertirnos en un buen discípulo. Qué privilegio es ser discípulo de Cristo Jesús el Señor. Es un privilegio grandioso. Maestro bueno. Jesús es maestro y es bueno. Y quiero pedirle a mi maestro que me enseñe, que me siga enseñando. No quiero pedirle que sea bueno porque Él lo es ya. No tengo que pedírselo. Constantemente es bueno, mi Señor. Más bien quisiera pedirle dos cosas. Número uno, que me dé capacidad para aprender. Que me dé el deseo de estar a sus pies. Porque es un privilegio estar a sus pies. Doblar la cabeza y escuchar con atención cada una de sus palabras y ponerlas en práctica. Aunque a veces sean difíciles, aunque a veces sean incomprensibles, la enseñanza de Jesucristo nunca falla, es pura, es eterna, es de Dios. Y la otra cosa que quisiera, hermanos, es de que tu boca y mi boca compartieran con otras personas y compartir que hay un maestro bueno, dispuesto a levantar, a enseñar, a corregir. Hay un maestro bueno que quiere limpiar, perdonar pecados y llevarnos a sus pies para convertirnos en buenos discípulos. Quizá tú conoces a una persona o a más de una que necesita una respuesta para su vida, necesita orientación, necesita consejo, necesita ser levantado y perdonado, necesita encontrar la luz en el camino para que no tropiece. Y quizá, hermano, el Señor está poniendo en ti esta tarde este mensaje para que tú vayas con otro y le digas: ven y ve. Ven y conoce a mi maestro, ven y conoce a mi maestro bueno. Se llama Cristo Jesús, hizo todo por mí. Me enseñó, me enseña, me sigue enseñando, me enseñará por siempre. Él es bueno, bondadoso, gentil, me ama, limpia mi vida, perfecciona mi pensamiento, me enseña el camino por el que debe de andar. Quisiera que tú y yo, hermanos, fuéramos pregoneros con otras personas de aquí hay un maestro bueno y que su nombre es Cristo Jesús, el cual nos ama y nos bendice. Que la palabra de Dios llene tu corazón y te impulse para hacer las cosas que a Dios agrada. Seamos buenos discípulos, aprendamos su lección y compartamos con otros este gran privilegio de tener a Cristo Jesús como maestro bueno. Dios te bendiga, hermano.